En este video realizamos la comparación técnica de los dos transistores más usados en la electrónica de potencia, el transistor MOSFET y el transistor IGBT. Empezamos con la teoría, analizando las diversas polarizaciones necesarias para usar tanto en un transistor MOSFET como en un IGBT, desde las más simples hasta las más técnicas usados con octoacopladores y microcontroladores. Continuamos con la parte práctica, en donde demostraremos técnicamente el control del manejo de las corrientes tanto en un MOSFET como en un transistor IGBT. Este es otro de mis videos con un alto contenido técnico, teórico y práctico. Así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este video hablando ampliamente acerca de las características técnicas y fundamentales de la electrónica de potencia. Me refiero al manejo de control de corriente, tanto de un transistor de potencia, ya sea un transistor IGBT como un transistor MOSFET. Cuando hablamos de electrónica de potencia, tenemos que referirnos ampliamente acerca de ellos, y aquí en mi canal de YouTube ya hemos hablado de ellos ampliamente, dicho de paso. En este video vamos a empezar hablando de dos componentes importantes en esta electrónica. Me refiero al MOSFET y al IGBT. Para el caso del MOSFET vamos a usar el ampliamente usado, el IRF540, que es el que yo tengo a la mano y que he utilizado mucho aquí en mi canal de YouTube. Y para el caso de los IGBT, su primo hermano, recuerden muy bien que el IGBT es el primo hermano superior, entre comillas, a un MOSFET en lo que es manejo de corriente. Vamos a usar este otro también que ya hemos hablado ampliamente en mi canal, el MOSFET de canal N, el GB20B60PD, ampliamente usado en la electrónica de potencia. Si bien es cierto, son transistores distintos en el sentido de que manejan diferentes tipos de corriente, en este video vamos a compararlos de una manera técnica para poder llegar a determinar qué tan efectivos son en lo que respecta al manejo de corriente. Para el caso del MOSFET, tenemos acá el encapsulado, ambos son en encapsulado TO220, como están viendo ahí, son muy parecidos físicamente. Obviamente lo que los diferencia simplemente es el código del fabricante, en este caso para el caso del MOSFET, el IRF540, y para el caso del IGBT, el que ya hemos explicado, que es un código bastante grande. Ambos en el encapsulado son muy parecidos. Acá tenemos al lado izquierdo el MOSFET, la descripción de los pines, la compuerta, el dryam y el surtidor, drenador también llamado en español, y el surtidor. Y para el caso del IGBT, que ya lo hemos dicho ampliamente, es el primo hermano del MOSFET, que es la unión del MOSFET más el transistor BJT, hacen el transistor bipolar de compuerta aislada, que ya hemos hablado ampliamente aquí en mi canal. Tiene también 3 pines, tiene también la compuerta, en vez del surtidor tiene el emisor y en vez del drenador tiene el colector. ¿Ok? Lo bueno aquí es que al ser ambos TO220, su descripción de pines, como lo estamos viendo ahí, son muy parecidas. De izquierda a derecha, en el 90% de los transistores MOSFET siempre es gate, dryam and source. En el caso del IGBT también es muy parecido. Gate, en vez de el dryam, es el colector, que por lo general está conectado al tap, a la parte metálica, al igual que acá. El dryam en el MOSFET está conectado al tap, a la parte metálica, y luego el tercer pin es el emisor. Esto, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nos va a poder permitir en la parte práctica intercambiarlos. Ojo con el detalle para poder hacer las comparaciones. Técnicamente hablando, el IRF540 utiliza un voltaje de compuerta a surtidor, es decir, de gate a surtidor, de más o menos 20%, al igual que el IGBT que estamos usando para este video. El voltaje de compuerta a emisor, que es el equivalente al BGS, en este caso el BGE, es de más o menos 20%. Es decir, yo necesito que para poder disparar a un MOSFET o a un IGBT, necesito que el voltaje BGS para el MOSFET sea más o menos 20 como máximo, es decir, desde un valor mínimo a un valor máximo. El valor máximo es 20 voltios, el valor mínimo en este caso vendría a ser 5 a 6 voltios, en el caso del IRF540, y lo mismo sucede con este otro transistor IGBT, el GB20B60PD,
que el voltaje de compuerta al emisor es más o menos 20 con un voltaje mínimo de 5 a 6 voltios. Por debajo de ese voltaje de 5 voltios el transistor no lo vamos a poder disparar, y esto tiene un impacto cuando trabajamos con los controladores, los microcontroladores, en este caso Arduino o los PIC, porque estos emiten a su salida un voltaje inferior a los 5 voltios. Para eso hay una solución que es lo que vamos a describir en esta parte del video. Entonces, VGS más o menos 20 voltios, VGE más o menos 20 voltios. El voltaje de Dryan al source, que es el que determina el voltaje que vamos a manejar con la carga, para el caso del MOSFET es 100 voltios, y para este otro señor, el IGBT, como ya lo hemos visto, que trabaja con mayor cantidad de corriente y voltaje, incluso el voltaje colector-emisor cuando el transistor está apagado, es decir, el voltaje máximo que podemos poner a la carga, en este caso es de 600 voltios. En otras palabras, el IGBT maneja por lo general mayor cantidad de voltajes. Ojo con el detalle. Y por otro lado, no solamente de voltajes, también el tema de las corrientes. En el caso del MOSFET, la corriente de Dryan o la corriente ID desde este punto a este punto al surtidor, cuando disparamos el transistor MOSFET, como máximo es 28 amperios para el caso del IRF 540. Para el caso del IGBT, la corriente de colector, ya no de Dryan, sino de colector, que circula desde el colector hacia el emisor a través de la carga, como máximo es 13 amperios. Obviamente existen IGBTs en el mercado que manejan mayores cantidades de corriente que incluso que este IRF 540. Para este caso lo vamos a comparar con este transistor IGBT porque es el que tengo a la mano. Algo importante tener en cuenta es el voltaje colector-emisor en ON típico. Esto es cuando se dispara la compuerta y el emisor, y el voltaje máximo que va a haber entre colector y emisor cuando el transistor está conduciendo es de 2.05 voltios. Este valor, voltaje colector-emisor de un IGBT, es un valor impactante en la performance y en el manejo del control de la temperatura. Ojo con el detalle, no se lo voy a explicar acá porque lo vamos a ver luego en la práctica y vamos a darnos cuenta por qué este valor es determinante en el manejo de la corriente. Ok, después de haber hablado de ambos primos hermanos, el MOSFET, el IGBT, ahora vayamos a la parte técnica, que son los circuitos convencionales que solemos usar en la práctica cuando armamos proyectos de electrónica de mediana o de gran potencia. Y uno de ellos, que también ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, es este circuito de acá a través de un NE555, un famoso circuito integrado ampliamente usado en la electrónica, a través de un generador de pulso, que también, en este caso, un generador de pulso PWM, que también permite ser usado como un LED dimmer, es decir, para hacer la atenuación, el aumento o la disminución de la corriente, y no solamente ello de un LED, sino también de una lámpara, y también como un manejador de motores, es decir, es un motor driver. Este circuito ya lo hemos visto un tiempo atrás aquí en mi canal, lo vamos a volver a hacer para poder determinar las corrientes y los voltajes, para ver cómo trabaja tanto el MOSFET y el IGBT en la vida real cuando manipulamos el potenciómetro y le damos mayor cantidad de corriente a la carga. Este circuito es muy práctico. Tenemos el NE555, una resistencia, un potenciómetro. El kit del asunto aquí son los dos diodos, en este caso D1 y D2, que es el 1N4148, que podría ser el 1N4001, 4004 o 4007, y el condensador 103. Estos tres dispositivos, los dos diodos y el condensador C2, que es 103, van a determinar para que el ancho de pulso pueda variarse en función a el movimiento del cursor de este potenciómetro. Y es decir, yo puedo manejar la modulación por ancho de pulso, y de esta manera a la salida, a través del pin 3, voy a controlar a través de una resistencia de 1K, limitadora de corriente, la compuerta para el caso del MOSFET, y hacer de que circule mayor cantidad de corriente o menor cantidad de corriente. Esto vamos a hacerlo en la práctica. Ya lo hemos visto un tiempo atrás en un video que hicimos cuando hablamos de la modulación por ancho de pulso. Y lo importante aquí es que vamos a poder controlar la cantidad de corriente que circula a través de la carga. La carga, para este caso, el voltaje es VCC 12 voltios, y vamos a usar una pequeña lámpara de auto de 12 voltios. También en la práctica vamos a usar una lámpara LED, en este caso una tira de LED de 12 voltios con un color específico, para ver la cantidad de corriente y el manejo de esta carga.
Algo importante acá, como ya lo hemos visto, es esta resistencia de 10K. La resistencia de 10K entre la compuerta y el surtidor, o source a tierra, va a determinar de que el MOSFET no se dispare cuando no existe el voltaje de un no lógico. Es decir, cuando hay un cero lógico, si yo no tengo esta resistencia, va a hacer que el MOSFET se pueda disparar de manera aleatoria. Para evitar esos falsos disparos, se pone esta resistencia entre la compuerta y el surtidor. También ya lo hemos visto en mi canal de YouTube. Algo importante tener en cuenta, el valor puede variar entre 10K y 100K. Y aún más, algo a tener en cuenta es que al ser primos hermanos, todo circuito que manejemos con un MOSFET, como por ejemplo en este caso el IRF540, va a ser válido para manejar un transistor IGBT. En otras palabras, va a dar la redundancia, lo importante aquí es que si yo tengo un circuito que lo he probado y que funciona para manejar cargas, en este caso un generador de pulsos PWM, un LED dimmer o un motor driver, con un MOSFET canal N, voy a poder hacer uso de retirar ese MOSFET y hacer uso de un transistor IGBT, simplemente poniendo y reemplazándolo. Esto lo hace ideal para poder manejar cargas. ¿Por qué? Porque ambos son primos hermanos. Recuerden eso. Todo sistema electrónico de control de compuerta de un MOSFET va a ser válido para un transistor IGBT. ¿Ok? En la práctica vamos a hacer eso. Vamos a intercambiar este MOSFET canal N, ojo con el detalle, y poner este otro IGBT canal N también. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la práctica. Lo importante aquí es que ambas fuentes son de 12 volts. Ese es por un lado. ¿Y qué va a suceder cuando yo quiero tener un aislamiento galvánico? Es decir, tengo mi parte electrónica, tengo una carga y yo no quiero que si pasa algo en la carga, porque manejo grandes cantidades de corriente, me afecte y pueda destruir por sobrecorriente o sobretensión a la parte electrónica del lado de control inicial. Para ello he diseñado este pequeño circuito, que es un circuito muy pero muy básico. Vamos a usar un pequeño Arduino Uno o Arduino Nano. También podemos usar un PIC, por ejemplo. Para mi caso, un Arduino Nano, por la simplicidad y la pequeñez, vamos a usar en este caso dos fuentes de alimentación. Una fuente para Arduino Uno o Arduino Nano de 5 voltios, el pin de tierra a la tierra, la segunda tierra, PCC2 de 5 voltios, ojo con el detalle. Y acá hay algo importante, voy a programar Arduino con dos códigos de programación muy pero muy básicos. Uno de ellos es el Blink, que ya lo tengo acá, y el otro de ellos es el Fade. Ambos son códigos de programación que lo podemos encontrar en el IDE de Arduino, así que no son de mi propiedad, igual lo pueden descargar y pueden hacer esta práctica que lo vamos a dar luego aquí en mi canal en este video. Entonces, para ambos códigos de programación yo tengo un mismo circuito de control. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es simplemente manejar la carga, pero que las fuentes, tanto de la parte electrónica de control como la fuente de la carga, sean aisladas galvánicamente. Es decir, no exista una unión específica ni en VCC ni en tierra. Y para ello hago uso de un pequeño octoacoplador, como también lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, el 4N25. El octoacoplador es un pequeño circuito integrado que permite aislar de manera galvánica una entrada con una salida, es decir, una etapa de control con una etapa de potencia. Este 4N25 tiene un fotodiodo y un fototransistor, y con esta configuración, que también lo vamos a ver ya en la práctica, podemos aislar la parte de control con la parte de la carga. Tenemos la salida a través del pin digital 9 de Arduino Nano, va a través de la salida la vamos a poner a una resistencia de 220 ohmios y a un LED que puede ser cualquier color. En este caso voy a manejar un LED verde a la segunda tierra. Y lo importante aquí es que por acá van a ver un 1 y un 0, ¿no? Una subida y luego una bajada. En el caso del Blink, por ejemplo, el LED verde se va a comenzar a encender cada 2 segundos, cada 3 segundos, y luego se apaga un cierto tiempo. Luego vuelve a encenderse y se apaga. ¿Ok? Esta salida, para yo permitir el aislamiento, le he conectado directamente, en este caso al positivo, el fotodiodo, y luego con una resistencia limitadora de 220 ohmios, R5 a tierra, a la segunda tierra, a la tierra 2. El fotodiodo, cuando acá hay un 1 lógico, activa el fotodiodo
se polariza de manera directa internamente, excita la base de este fototransistor. Recuerden que acá hay un pequeño error, perdón, acá el cable va acá, no acá no, sino en este punto. Excita a la base del fototransistor y luego lo que hace que este fototransistor conduzca en saturación. Al conducir en saturación, este fototransistor va a haber un pequeño voltaje entre colector y emisor de 0.2, 0.4 voltios y gran cantidad de voltaje, los 12 voltios van a caer entre este punto y este otro punto y van a hacer que el transistor, en este caso ya no el MOSFET, sino el transistor IGBT, este señor de acá, de canal N, conduzca. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando cerca de 11 a 12 voltios entre la compuerta y el emisor, ¿no? Entre la compuerta y el emisor le estoy aplicando entre 11 a 12 voltios, que es la diferencia de voltaje que va a haber acá. Entonces, este señor conduce y lo que hace es que la corriente va a circular a través de la carga, en este caso la lámpara del motor, entre colector y emisor a la tierra GNE1. Ojo con el detalle, existen dos voltajes, el voltaje de control VCC2 de 5 voltios y el voltaje de la carga de 12 voltios, de manera tal de que yo voy a tener aislada tanto la parte de control como la parte de la carga. Las tierras tampoco se juntan y no solamente ello, tampoco se juntan los voltajes. Si sucede algo en la carga, en el motor, a altas corrientes, no va, simplemente queda acá el tema y no va a pasar la corriente por de ninguna forma hacia el área de control. Esto es un circuito pero muy interesante que lo vamos a ver también en la siguiente sección del video en la parte práctica. Y no solamente ello, vayamos a algo más importante. ¿Y qué sucede si yo ya no quiero manejar con aislamiento galvánico y simplemente lo dejo así? Es decir, que la señal vaya y el LED se encienda, pero no solamente quiero que el LED se encienda, sino que también controle una carga. El voltaje de los microcontroladores, sobre todo Arduino Uno o Arduino Nano, es por debajo de los 5 voltios de cada pin de salida y por lo tanto no va a poder excitar la compuerta y el surtidor de un transistor MOSFET canal N, y no solamente ello, tampoco va a poder excitar la compuerta y el emisor de un transistor IGBT, porque hemos dicho que el máximo es más o menos 20 voltios y el mínimo es entre 5 y 6 voltios. Al ser menos de 5 voltios no va a poder, si acá mando un 1 lógico, simplemente este señor se va a quedar dormido, simplemente no se va a activar. Para solucionar ese problema, aquí, si yo lo conecto directamente al MOSFET o al IGBT, simplemente no va a pasar nada. Para solucionar ese problema es que tenemos que poner un pequeño preamplificador, ya sea para el MOSFET o el IGBT, que lo vamos a explicar en esta última parte de esta lámina que he hecho. Me tomé el trabajo de poder hacerlo para ustedes, para este video, y para mí es muy importante poder llegar de una manera técnica a todos ustedes, mis seguidores, y que podamos entender la electrónica desde cero, de los principios más básicos a los principios más elementales. Entonces, para solucionar ese problema y ese voltaje tenga que ser un poco más elevado, lo que hago es utilizar un pequeño preamplificador para controlar el MOSFET y el IGBT. En otras palabras, ¿qué necesito? Necesito un pequeño transistor de propósito general que puede ser el BC337, en este caso es un transistor BJT NPN, o puede ser el 2N2222, o puede ser el 2N3904, o con el detalle. Y ese transistor va con una resistencia de colector ABCC. La carga va conectado al dry y el surtidor siempre va conectado a tierra. Ojo con el detalle. También sabemos que los MOSFET y los IGBTs son de canal N o canal P. El 90% de las aplicaciones y los proyectos, las personas, nosotros, los amantes de electrónica, hacemos uso siempre de los MOSFET o IGBT canal N. Existen un grupo de personas o de proyectos que también suelen usar en electrónica los MOSFET o IGBT canal P. Y justamente aquí en esta parte del video les voy a mostrar en esta lámina cómo hacer la configuración tanto para canal N o como canal P. En ambos casos, si yo utilizo, he dicho, puedo usar un MOSFET o un IGBT en todos los circuitos que vamos a aplicar en este video. Entonces, para este caso, yo podría utilizar, en este caso, el MOSFET IRF 540, que es de canal N,
Para el IRF540 yo necesito el mismo transistor, en este caso el BCE337, una resistencia de 4.7K de colector. Y lo importante aquí cuando hablamos de los MOSFET canal N, siempre el dry y en el caso del IGBT, el colector siempre van a la carga. Recuerden eso, dry o colector conectados a la carga y de la carga a la alimentación, en este caso BCC. Algo importante tener en cuenta, siempre el 99.9% de las polarizaciones en un MOSFET canal N, el surtidor va a tierra, y en el caso del IGBT, el emisor iría a tierra de igual manera. ¿Y cómo funciona este? Si acá yo tengo un voltaje muy pequeño, este de aquí, la salida del PIC o de Arduino y microcontrolador Arduino 1 o Arduino 1, es un 1 lógico. Este triangulito es el mismo de acá. Yo tengo acá un 1 lógico. Si yo tengo un 1 lógico acá, este voltaje va a ser 4 voltios o 3.7 voltios acá. Va a una resistencia limitadora de corriente y de polarización de 1K a la base de este transistor BCE337, por ejemplo. El transistor va a ir en saturación porque lo va a excitar. Va a haber el 0.7 voltios entre base y emisor, y esto hace que entre colector y emisor exista 0.2 voltios aproximadamente. Esto no va a permitir que el transistor MOSFET, el IRF540, pueda excitarse. ¿Por qué? Porque el voltaje entre la compuerta y el surtidor es un voltaje muy pero muy bajo, y por lo tanto este señor se corta. Es decir, si acá hay un 1 lógico, este señor está cortado y la carga no se va a energizar. Es decir, es un inversor. Recuerden ese punto importante de tener en cuenta. Ese por un lado. ¿Y qué sucede si acá hay un 0 lógico? Cuando el nivel de Arduino cae a 0, este señor cae a 0, este transistor no conduce, por lo tanto el voltaje entre colector y emisor es el voltaje de BCC. Y si el voltaje de BCC, por ejemplo, es 12 voltios, yo voy a tener los 12 voltios entre colector y emisor y voy a excitar entre la compuerta y el surtidor. Van a haber los 12 voltios aproximadamente, y el transistor va a conducir y la corriente va a circular por la carga hacia el drenador y luego al surtidor y luego a tierra. Y la carga se va a encender. Si es una lámpara, si es un motor, va a comenzar a energizarse. En este caso va a comenzar a mover el rotor. ¿Ok? Es un dispositivo que nos va a permitir preamplificar los niveles de voltaje que salen de Arduino, que son muy bajos, para adaptarlos a la compuerta y al surtidor de un transistor MOSFET, o en este caso a la compuerta y al emisor de un transistor IGBT. De igual manera, si yo tengo un MOSFET o un IGBT de canal P, supongamos que es un MOSFET canal P, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la polarización es distinta. En un MOSFET canal P se sigue manteniendo la compuerta para polarizarlo, pero ahora el tema cambia, porque el surtidor va a la alimentación, ojo con el detalle, mientras que el drenador sigue yendo a la carga, pero en este caso la carga ya no va a BCC sino a tierra, es decir, se invierte la polarización. Recuerden algo importante, cuando hablamos de un MOSFET o de un IGBT canal N, debe existir una polarización positiva entre la compuerta y el surtidor. Punto 1. Cuando hablamos de un canal tipo P, de un MOSFET o un IGBT, debe existir una polarización negativa, ojo con el detalle, en la compuerta con respecto al surtidor. Y eso lo hace distinto, este circuito es distinto con respecto a este otro. ¿Por qué? Porque la carga va conectada a tierra en serie con el dry y el surtidor va a BCC. Entonces, si acá hay un 1 lógico acá de Arduino, un 1 lógico acá, este señor conduce, acá hay 0.2 voltios y es como si este cable estuviese conectado a tierra, y estoy polarizando de manera negativa entre la compuerta y el surtidor, y el transistor MOSFET o el IGBT canal P va a conducir, por lo tanto la corriente va a circular entre el surtidor y dry a tierra y la carga se va a energizar. Ojo con el detalle. Inversamente, si el pulso es negativo, en este caso llega a un 0 lógico acá, el transistor ya no conduce
gran parte del voltaje de VCC hay entre colector y emisor, y por lo tanto la compuerta no es negativa con respecto al surtidor, y este señor se abre y la corriente no circula entre el surtidor y drenador hacia la carga a tierra. De esta manera controlamos los niveles de voltaje y las configuraciones a tener en cuenta tanto en un MOSFET como en un IGBT. Pero como siempre he dicho, no existe teoría ni práctica sin teoría. En la siguiente sección de video vamos a ir a las tarjetas que yo mismo diseñé para ustedes en este proyecto, y vamos a comprobar los niveles de corriente tanto en el IGBT como en el MOSFET. Y no solamente ello, voy a mostrarles el diagrama esquemático general que hice para poder diseñar yo mismo estas tarjetas. Continuamos con la práctica entonces. Bien, nuevamente con ustedes, aquí estamos con el diagrama esquemático general. He plasmado en esta parte, en este archivo PNG, todo el diagrama que vamos a usar en este proyecto. En la parte práctica tenemos para el primer circuito el generador de pulso PWM, LED dimmer y motor driver, la alimentación de 12 voltios, el N555, los dos diodos convencionales con el condensador 103, el transistor IRF540, que también lo vamos a reemplazar por el otro transistor IGBT para el manejo de la carga. Para el segundo circuito tenemos Arduino Uno o Arduino Nano con una alimentación aparte, VCC2 de 5 voltios, la salida conectada a el diodo LED y aislado de manera galvánica a través de un octoacoplador, el 4N25 que ya lo hemos hablado. A la salida de este octoacoplador se conecta directamente a la entrada de este IGBT, que también puede ser el MOSFET, que también lo hemos dicho. Y finalmente también para el tema del control por Arduino y nivelar los voltajes, es decir, preamplificarlos antes del envío al MOSFET o al IGBT, he puesto en esta parte de la derecha el transistor BC337, que es el que vamos a usar con sus resistencias de polarización. Algo importante a tener en cuenta es que le he puesto puntos de control, aquí el T1, T2, como por ejemplo el T4, para poder ir aislando las partes y poder hacer las mediciones correspondientes con el multímetro a nivel de voltajes y corrientes. Ok, ahora sí, después de haber visto esto, quiero mostrarle algo importante. Aquí tenemos ya el diseño que yo mismo hice para ustedes de la tarjeta. Esta tarjeta la vamos a ver de manera tridimensional y en la práctica en la siguiente sección del video, como lo estamos viendo aquí en estos momentos. Ahí están viendo la tarjeta tal cual, el diseño que es de mi propiedad, exclusivo para todos ustedes los amantes de electrónica, porque la electrónica es nuestra pasión, y ahí me tomé el trabajo de poder diseñar, crear yo mismo mi propio diseño y mandarlo a fabricar a GLC PCB. Y bien, acá tenemos la tarjeta que yo mismo diseñé exclusivamente para todos ustedes para este proyecto, y lo mandé a fabricar aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Mandé a fabricar 10 tarjetas en color negro mate. La calidad de la tarjeta es bastante buena, ahí están viendo. Ustedes también pueden mandar a fabricar la cantidad de tarjetas que ustedes deseen. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También pueden fabricar 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gasto de envío. Ahora sí, después de haberles mostrado las tarjetas y la calidad del producto, voy a empezar con el montado y el soldado de los componentes para luego ir a la parte práctica. En esta sección del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos. Como siempre he dicho, vamos a empezar siempre con los componentes más pequeños. En este caso empezamos con la resistencia de 1/4 de watts, como estamos viendo, para luego continuar con los diodos, los pequeños diodos 1N4148, el circuito integrado, el N555, el famoso, así como los condensadores y el resto de componentes electrónicos, con mucho cuidado, sin dañar los pines. Vamos a ponerle también una cinta de protección para sujetarlos, y luego con un cautín, mi temperatura apropiada, 304 grados centígrados aproximadamente, la punta ligeramente caliente, sin dañar, vamos a empezar a soldar punto por punto, con mucho cuidado, sin dañar los componentes ni recalentarlos. Vamos a ver cómo quedó. Les quiero mostrar justamente la última parte, y ahí estamos.
quedó bastante bien. Miren los detalles, incluso le he puesto los conectores de salida, los terminal block y los puntos para tomar los voltajes de colores, y obviamente los zócalos para el IGBT y el MOSFET para ambos casos. La salida Arduino, vamos a conectar en este momento justamente Arduino, ahí, tal cual. Y no solamente ello, vamos a conectar también en cada uno de los zócalos, en este caso el MOSFET, que entra bastante bien, y el IGBT, que son intercambiables, como lo vamos a ver luego ahí en la práctica. Me gustó la tarjeta, y ahora sí, después de haber visto la implementación y el montado de los componentes, vayamos a la parte más importante, la parte práctica. Y bien, nuevamente con ustedes estamos ya con las conexiones para nuestra primera práctica. Es una práctica de laboratorio real. Vamos a usar muchos instrumentos, un osciloscopio, una fuente de poder variable, que es la que hemos construido un tiempo atrás, dos multímetros digitales, uno de ellos inteligente, y obviamente las conexiones, haciendo uso de nuestra tarjeta que hemos construido exclusivamente para todos ustedes en este proyecto. Y lo más importante, he conectado los puntos de conexión. Por ejemplo, el blanco es el voltaje BGS. He conectado en primera instancia el IRF 540 a la izquierda y a la derecha el IGBT. Vamos a empezar primero con el primer circuito, generador de pulso PWM, LED dimmer y motor driver. En primera instancia vamos a usar primero, va a la redundancia, esta lámpara de 12 voltios que consume aproximadamente cerca de 1.3 amperios. Como hemos dicho, este IRF 540 soporta hasta 28 amperios, o sea, más que suficiente. Vamos a ver si llega a calentar, está sin disipador. Obviamente aquí no vamos a usar Arduino Nano, sino nuestro famoso viejo conocido, el NE555. Y vamos a empezar la prueba, algo que no han visto en ningún otro video en YouTube, lo vamos a ver aquí en este canal, una prueba técnica, altamente técnica. Y vamos a empezar encendiendo nuestro primer multímetro en DC. La alimentación está apagada, 0 voltios, nuestro multímetro inteligente, vamos a encenderlo. También hemos hecho una revisión un tiempo atrás de este multímetro inteligente. Vamos a esperar ahí que cargue y vamos a ir a DC. El osciloscopio ya está listo y encendemos nuestra fuente de alimentación a 12 voltios, consumo con carga apagada. El consumo de la parte electrónica es 0.08 amperios, es decir, 80 miliamperios, prácticamente nada. Y vamos a encender la lámpara moviendo el cursor, y ahí estamos viendo cómo la lámpara comienza a encender en modo dimming y aumenta su luminosidad al máximo. Algo importante a tener en cuenta, ojo con el detalle, acá viene la parte técnica, que estamos moviendo el ancho del pulso porque estamos midiendo a nivel de BGS la salida que entrega el NE555, y en la medida que yo comienzo a darle corriente a través de la modulación por ancho de pulso, miren el ancho del pulso, ahí está apagado, vamos a hacerlo ahí, y en la medida que yo comienzo a darle corriente a través del MOSFET, en este caso el IRF 540, la lámpara se enciende, y en la medida que yo muevo el cursor del potenciómetro, estoy ampliando el ancho del pulso y le estoy entregando una mayor cantidad de corriente al MOSFET. Ahí están viendo, a máxima carga, ahí está máximo, y ahí estamos viendo cómo el ancho del pulso se puso al máximo para poder dar la mayor cantidad de corriente a la lámpara. Esta lámpara dimmer, vamos a apagarlo ahí. Algo importante tener en cuenta, los voltajes, ¿no? En el multímetro de aquí, de la derecha, este multímetro digital, vamos a ver el voltaje BGS. En la medida que yo comienzo a subir, el voltaje BGS comienza a aumentar. Recuerde que son pulsos, por lo tanto es una media, y el voltaje BGS llega a un máximo, a lámpara máxima,
de luminosidad de hasta cerca de 9 voltios, ¿no? Ahí están viendo 9 voltios aproximadamente. Y algo importante, aquí viene la parte más interesante de todo esto, vamos a apagarlo, es que estando con la lámpara apagada a una mínima cantidad de corriente, miren el voltaje BDS de entre Dryan y SUR. Hemos dicho que el MOSFET, en este caso, o el IGBT, va a soportar la mayor cantidad de voltaje mientras el MOSFET esté apagado, como en este caso no está conduciendo, y el voltaje BDS es prácticamente el voltaje de la batería de la lámpara. En este caso el voltaje de la alimentación 12 voltios, él recibe 11.8, hay cerca de 0.19 voltios que solamente la carga la está soportando, que es mínima, pero los 11.8 voltios lo está soportando el MOSFET para esta prueba. En la medida que yo comienzo a darle corriente y haciendo conducir al MOSFET, este voltaje BDS va a variar, va a ir comenzando a reducirse y ese voltaje se lo va a entregar a la lámpara. Miren el detalle. Voy a darle corriente al MOSFET y en la medida que yo muevo el cursor de potenciómetro, la lámpara comienza a dar mayor cantidad de luz y no solamente ello, el voltaje BDS disminuye. Por lo tanto, el voltaje del BDS es trasladado directamente a la lámpara y en este caso a máximo luminosidad. Solamente hay esa diferencia que les hablaba de 0.19 o 0.12 voltios que estamos viendo ahí. En otras palabras, el voltaje BDS, cuando la lámpara está apagada, la soporta por completo el MOSFET y ese voltaje BDS disminuye cuando el MOSFET ya trabaja a máxima carga. Algo importante es que la corriente es 1.3 amperios, ahí están viendo 1.3 amperios y este MOSFET es de 28 amperios, por lo tanto ni siquiera se calienta para nada. Y la verdad que es una prueba muy pero muy exacta y precisa de poder controlar una carga a través de un dimmer. Ok, ahora lo que vamos a hacer es apagar la fuente y vamos a ver el otro lado. Vamos a retirar, como le dije, el MOSFET. Vamos a poner el IGBT en su ubicación, así de simple. Ahí están viendo. Perfecto. Y vamos a ver cómo este señor trabaja. Vamos a... Ahí, encendemos nuevamente. Está trabajando. Aquí a la izquierda ya se ve que está trabajando. Y voy a empezar a darle corriente a través del IGBT, ya no con el MOSFET está acá, ahí están viendo, ahora con el IGBT. Miren acá el pulso, estoy aumentando el pulso, obviamente ahí se ha desfasado porque ahí está máxima carga, y miren algo importante, la corriente ya no es 1.3 amperios sino 1.26 amperios, es decir, hay menor corriente y la lámpara se enciende, pero algo importante a tener en cuenta, el voltaje VGS a máxima carga sigue siendo el mismo, pero hay un consumo adicional, bueno, en este caso no es VGS, sino es voltaje, ese voltaje VGE, recuerden que es un IGBT, ya no estamos hablando del MOSFET, sino del IGBT, hay un consumo de 9.4 voltios VGE, pero el voltaje colector emisor VCE es 1.19 voltios. 1.19 voltios. Cuando yo reduzco la luminosidad de la lámpara, todo el voltaje es igual a 11.8 como en el MOSFET, pero si yo le aumento este voltaje, en el MOSFET era 0.19, ¿recuerdan? Y aquí ya no es 0.19 sino es 1.19, es decir, hay un voltio más. En otras palabras, el IGBT, la conclusión técnica es que consume un voltaje entre el colector y emisor que es superior al voltaje BDS que tiene un MOSFET, y eso lo hace que caliente más. Vamos a ver, efectivamente, sí, llega a calentar. No se trata de un tema de corriente, ojo con el detalle, porque este IGBT soporta hasta 13 amperios y estamos consumiendo solamente 1.3, pero estoy recibiendo menos cantidad de corriente con el IGBT. La lámpara se está iluminando un poquito menos, nada más,
pero el IGBT está calentando y necesita un disipador. Y eso lo que lo hace distinto, la conclusión es que el IGBT, su voltaje colector emisor en conducción, hemos dicho que era 2 puntos y algo, aquí estoy recibiendo 1.17 y eso es lo que lo hace distinto. Si bien es cierto, va a controlar mayor cantidad de corriente, el IGBT, como ya lo hemos visto en otros videos, pero en la práctica hay que tener en cuenta este voltaje colector emisor del IGBT porque hay un consumo que le va a restar a la carga. Ojo con el detalle, y eso va a hacer que va a calentar más, como estamos viendo acá, pero la lámpara incluso se va a iluminar un poquito más porque ya no está recibiendo el voltaje que debería recibir. Ok, ahora vayamos a la prueba con la tira de LED. Bien, lo que he hecho es conectar la tira de LED para iluminar el color magenta con una combinación de colores. Vamos a usar el mismo circuito para hacer el LED dimmer. Los multímetros están conectados, el osciloscopio igual. Encendemos la batería, en este caso nuestra fuente de 12 voltios, el consumo mínimo 0. En este caso es 23 miliamperios. La lámpara, en este caso la lámpara LED, la tira de LED está ligeramente encendida. Hay que ajustar algunos parámetros ahí. ¿Por qué? Porque el voltaje, en este caso estamos con el MOSFET, ojo con el detalle, con el MOSFET IRF540, y hay un voltaje de cerca de 8 voltios y por lo tanto sobre la lámpara LED, la tira de LED, hay 4 voltios, por eso que se enciende ligeramente. A mínima carga está recibiendo un voltaje BGS de 0.1 voltios. En la medida que yo aumento, miren la corriente ahí 0.24, en la medida que aumento el dimming, aumento la luminosidad de la lámpara LED. Acá a la izquierda de igual manera estoy ampliando el ancho del pulso, ahí lo estoy reduciendo, lo vuelvo a ampliar al máximo y miren la corriente ya aumentó a 455 miliamperios, la verdad que es muy poco, pero hay algo importante que tener en cuenta, que acá hay el voltaje BGS, es parecido a las mediciones anteriores, 9.6 voltios, pero algo importante aquí a tener en cuenta, nuevamente vemos el mismo efecto que a nivel del voltaje BDS del MOSFET y RF540 hay un pequeño voltaje, existen aproximadamente 40 milivoltios, ahí estamos viendo 40 milivoltios, pero muy bajo, y obviamente no va a calentar porque la corriente es muy pequeña, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba retirando el MOSFET y poniendo el IGBT igual con sus mismas, en la misma posición. Encendemos, está al máximo y ahí miren, vamos a reducirlo a 0, se apaga. El voltaje BGS es mínimo, en la medida que yo aumento sube al máximo, en este caso 9, un poco más de 9, vamos a ver a cuánto llega, 9.6, muy parecido al anterior, pero acá viene la diferencia, ¿no? Aquí estamos hablando de 900, cerca de 1 voltio con respecto a los 40 milivoltios que me entregaba el BDS de, en este caso del MOSFET. En este IGBT el voltaje es mayor cuando está activo. El voltaje, en este caso colector emisor, es cerca a 1 voltio, y esto es lo que lo hace, como vuelvo a repetir, lo hace la diferencia porque la lámpara va a recibir menor cantidad de voltaje, ya no de corriente sino de voltaje, y obviamente se va a iluminar menos. Y eso, como hemos visto en la parte anterior, a cargas muy elevadas va a hacer que el IGBT caliente y necesite un disipador. Esa es la diferencia hasta ahora que vamos viendo entre el MOSFET y el IGBT en la parte práctica, que hay que tener en cuenta. La cantidad de voltaje se va a reducir en la carga y no solamente ello, la luminosidad. Ok, ahora sí vayamos a la siguiente prueba. Bien, estamos en la segunda prueba con los mismos instrumentos, pero ya no vamos a trabajar con la parte izquierda, sino vamos a trabajar con la otra parte, en este caso con el control de corriente para carga, tanto para el MOSFET como el IGBT, y vamos a usar nuestro Arduino Uno, en este caso el Arduino Nano, perdón. Como hemos dicho en la parte anterior, le hemos cargado el código del, en este caso del blink, en encendido y apagado, le hemos dado un cierto tiempo. Vamos a ver cómo se comporta
simplemente cargando con dos alimentaciones, la alimentación de 5 voltios para Arduino y la alimentación de 12 voltios para la carga. En este caso la carga va a ser un foco. Conectamos y automáticamente se enciende el LED a un cierto tiempo. Le hemos dado creo 2 segundos de encendido y 2 segundos de apagado. Esto ya lo hemos visto mucho en mi canal, todavía no hemos cargado la fuente. Y para darle la alimentación a través de los 12 voltios, yo puedo encender en este caso la fuente de 12 voltios, pero no está conectada porque como es modular, lo que he hecho es conectarle unos jumpers que son estos de acá. Vamos a conectar los jumpers acá, por ejemplo. Acá hay un jumper que es necesario, y luego es necesario conectar el otro jumper aquí para darle la alimentación al 4N25, y ahí estamos. Y ahí ahora sí estamos con la carga, y como ven el LED se enciende y la lámpara de 1.3 amperios se enciende. Estamos trabajando con el MOSFET, ojo con el detalle, acá está el IGBT, el MOSFET está puesto, y como podemos ver ahí en la fuente el consumo de los 12 voltios, de la fuente de 12 voltios, no la de 5 voltios, sino de 12 voltios que es la carga. Ven que aumenta y disminuye desde 5 miliamperios a 1.3 amperios. Está a plena carga trabajando con el MOSFET. Y algo importante aquí a la derecha podemos ver el voltaje BGS, que no se aprecia muy bien porque cambia muy rápido, pero aquí podemos observar el voltaje BDS en la medida que se enciende. Ahí está apagado. Cuando está apagado hemos dicho que el BDS es el voltaje de la alimentación, en este caso los 12 voltios, está apagado. Cuando está apagado él soporta el voltaje BDS 11.99, están viendo 11.98, 99. Cuando se enciende le entrega ese voltaje a la carga, y por lo tanto la carga va a recibir aproximadamente 11.99 cuando se le alimenta, pero él solamente, el voltaje BDS solamente va a soportar 0.2 voltios. Ojo con el detalle, 0.2 voltios. Ahora sí, vamos a apagar nuestra fuente para que no se dañe. No podemos hacer los cambios así encendidos, solamente la parte de Arduino, y vamos a retirar en este caso vamos a retirar nuestro MOSFET ahí, y vamos a conectar el IGBT ahí. Perfecto. Encendemos. Y ahí ven que el circuito tal cual funciona como lo hemos explicado en la práctica, pero acá vamos a ver la diferencia. Hemos dicho que en el otro había 1.3 amperios y podemos saber que la corriente es menor a 1.3 amperios, en este caso 1.262 aproximadamente. La luminosidad es muy parecida, pero es ligeramente menor. Igual no se aprecia el voltaje, en este caso VGE, voltaje de compuerta emisor. Y de igual manera, como lo vimos en la parte anterior, podemos observar el voltaje, ya no BDS, porque estamos hablando del IGBT, sino el voltaje colector emisor. Cuando está apagado es 11.90 y tantos, ahí están viendo apagado, y cuando enciende el voltaje es 1.275, y ya no es 0.2 como lo era en el MOSFET, sino 1.275. Volvemos a la misma conclusión de que aquí se está calentando ligeramente porque solamente son pulsos lo que está haciendo, recibiendo. Calienta el IGBT ligeramente. ¿Por qué? Porque él necesita ese voltaje colector emisor, que para el caso del MOSFET es 0.2 y para el caso de él, en este caso del IGBT, como estamos viendo, es 1.27 voltios. Esa pequeña diferencia hace una gran diferencia en lo que es el consumo de temperatura. Ojo con el detalle, y no solamente ello, también estamos observando que la luminosidad de la lámpara es menor, porque obviamente el consumo de corriente es menor. Si se dan cuenta, 1.26 y con el MOSFET era 1.3 amperios. Vayamos a la siguiente prueba. Bien, en esta tercera prueba vamos a usar el mismo circuito, el circuito con el octoacoplador, para poder diferenciar las fuentes de 5 voltios y de 12 voltios. Vamos a usar el otro Arduino con otro código de programación. Este Arduino Nano le he puesto el Fate, que también es propietario del mismo Arduino.
tenemos los multímetros para ver solamente los voltajes, y vamos a ver cómo se comporta con el circuito utilizando este optoacoplador de igual manera. Y vamos a ver que algo importante, que las tierras y las alimentaciones son completamente independientes. Vamos a encender primero, conectar la alimentación Arduino, y este es el dimming, que es el FATE, el dimming de LED. Miren, antes lo hicimos con la modulación por ancho de pulso con el 555, y ahora lo estamos haciendo con el mismo, en este caso Arduino Nano, con el efecto del dimming. Como logran ver, ahí no se aprecia muy bien el LED porque por el tema de la luminiscencia del LED, ahí vemos que se apaga y se vuelve a prender, ahí están viendo. Y ahora vamos a encender la lámpara. Los voltajes todavía no los podemos medir solamente con una alimentación de 12 voltios, y observemos, ya llega a 12 voltios, y estamos en este momento con el MOSFET, y miren cómo trabaja el MOSFET con el dimming a través de Arduino. Se nota el parpadeo entre una transición y otra, y aquí podemos ver la corriente. Vamos a ver la corriente hasta donde llega, a 1.3, y luego comienza a descender cuando se apaga. El voltaje lo mismo, este es el voltaje BDS. El BGS no se aprecia muy bien porque es muy rápido el cambio. Pero hay algo importante tener en cuenta: a nivel del dimming no lo veo tan eficiente en este caso el MOSFET, no se aprecia muy bien el parpadeo a la hora que cae, muy rápido se enciende. Miren, ¿ves? Vamos a ver ahora, vamos a apagar la fuente y vamos a conectar ya no el MOSFET, y vamos a conectar el IGBT. Ahí me quemé con el foco. Encendemos la alimentación de 12 voltios, y aquí vamos a poder observar el dimming de una manera más eficiente. El manejo del dimming, miren el manejo del dimming con el IGBT. Es más suave y el control de la corriente es mejor a nivel del IGBT. El voltaje colector emisor, volvemos a la misma conclusión de que existe un voltaje colector emisor que no hay que despreciar y hay que tener en cuenta, porque la lámpara se va a iluminar un poco menos por la cantidad de corriente. Y es más, la cantidad de corriente, miren ahí, cuando llegamos al máximo, ahí estamos bajo, y cuando llegamos al máximo la corriente llega hasta 1.260, ya no a 1.3 como lo hemos explicado. Vayamos a la última prueba, ya no con el optoacoplador, que estamos viendo que las tierras y las alimentaciones son independientes, ojo con el detalle. Ahora sí vayamos con el circuito preamplificador para el IGBT y el MOSFET. Bien, ahora sí estamos en la última prueba, y para ello vamos a probar, en este caso, el preamplificador con el BC337, que lo tenemos acá. Ya he hecho las conexiones con los puntos de conexión, que como ven, esta tarjeta es modular, ideal para estas pruebas que yo mismo diseñé para ustedes. Y vamos a empezar primero conectando la alimentación de 5 voltios a Arduino, y he puesto el Arduino con el código anterior, es decir, el código del Blink. 2 segundos encendidos, 2 segundos apagados, ahí están viendo. Todavía no he conectado la carga, y al conectar el preamplificador para que trabaje de una manera adecuada, hemos dicho que el preamplificador para este IGBT o MOSFET, en este caso vamos a usar el MOSFET, luego el IGBT que está afuera, debe encenderse como un inversor, es decir, si acá hay un 1, la lámpara se va a apagar. Cuando el LED se apague, la lámpara se va a encender. ¿Recuerden ello? Eso lo hemos visto en la parte teórica. No es necesario instrumentos porque ya lo hemos explicado todo. Así que ya apagamos los instrumentos, encendemos la fuente y vamos a ver el efecto. Y efectivamente, cuando se enciende el LED, hay un 1 lógico, no se activa el BC337 y luego se apaga. Como ven, la lámpara está encendiéndose, trabajando en este caso el MOSFET como un inversor, ¿no? Cuando recibe un 1 a través del preamplificador, el preamplificador
le manda un 0 al MOSFET y el MOSFET no se activa. Cuando recibe un 0, el MOSFET se activa y se enciende la lámpara de manera inversa. Ya lo hemos explicado, es un inversor. Este es el MOSFET. Vamos a usar ahora el IGBT. Apagamos como precaución. Retiramos. Ahí está. Se lo voy a mostrar. Vamos a verlo ahí. El MOSFET IRF540. Y ahora vamos a probarlo con el IGBT, que también ya se los he mostrado. Ahí está. Conectamos y encendemos. Nuestra última prueba, 12 voltios y bingo. Esta es la manera más eficiente, utilizando un preamplificador para excitar cuando trabajamos con Arduino. Obviamente ustedes se preguntarán por qué en las pruebas anteriores trabajaste con Arduino y no usaste el preamplificador. Obviamente, ¿por qué? Porque hicimos uso del octocontrolador, el 4N25, que hasta cierto punto adapta esos niveles de voltaje sin tener ningún inconveniente para los MOSFET e IGBT. Pues bien, señores, vamos a apagar acá. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Como ven, este es un video altamente técnico, muy pocas veces visto en YouTube. Si realmente apoyas y valoras ese esfuerzo y esta labor educativa que vengo haciendo cada semana por ustedes, mis seguidores, por favor no te olvides de darle like a este video, y lo más importante, no solamente darle like, sino también compartir mis videos. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado durante todo el video mis redes sociales. Si no te acuerdas de ellas, puedes ingresar a la descripción de este video y podrás encontrar los enlaces para que me puedas seguir en mis redes sociales. Y asimismo te invito a que me puedas seguir también aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete. Si ya lo has hecho, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención, y para mí es un honor y una gran satisfacción poder hacer cada semana este tipo de videos sin límites de tiempo. Esa es la gran diferencia entre mi canal y otros, en donde vamos a comprobar siempre la teoría y la práctica. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.